Buenas tardes, hermanos. En esta tarde, una vez más, estamos contentos por estar nuevamente aquí delante del Señor y una vez más para compartir con ustedes la palabra del Señor. Es una bendición que Dios nos dé este medio para poder de esta forma continuar predicando la palabra del Señor. Agradezco a Dios por su cuidado que Él ha tenido con mi persona. Como algunos de ustedes saben, he estado teniendo algunos problemas físicos ya de algún tiempo atrás, algunos años atrás, pero gracias a Dios que Él me ha dado su gracia para poder continuar predicando la palabra del Señor hasta este tiempo. Así que agradezco también de las oraciones de todos ustedes, hermanos, y especialmente de los miembros de la iglesia que oran y saben de mi situación. Les pido que sigan orando. Agradezco también a los pastores que me han llamado para preguntar por mi salud y dejarme saber que están orando por mi persona. Agradezco, hermanos, sus oraciones por su servidor y les suplico que sigan haciéndolo, sigan orando por mí, ya que lo necesito. Así que agradezco todo de cada uno de ustedes, todo lo que hacen por mí. En esta tarde quiero compartir con ustedes en la palabra del Señor, en el capítulo 62 del libro de los Salmos. Hay un versículo que vamos a estar considerando como base a nuestro mensaje de esta tarde. Y les invito a abrir su Biblia ahí, el capítulo 62 de los Salmos. Ustedes que tienen su Biblia en la mano, los que no, busquen una Biblia para que ustedes mismos constaten ahí la escritura, lo que dice la palabra del Señor cada vez que compartimos con ustedes. Dice el versículo: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Es importante saber esperar en Dios, hermanos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Hay que poner nuestro corazón delante del Señor. Y luego termina diciendo: Dios es nuestro amparo. Una gran verdad y una necesidad para el pueblo del Señor, saber que contamos con nuestro Dios. Pero lo más importante en esta tarde es nosotros saber quién es nuestro Dios, quién es Dios para nosotros. Así que en esta tarde quisiera invitarles a inclinar su rostro por un momento para hacer una oración, pedir al Señor que Él nos hable una vez más. Así que vamos a orar, por favor. Padre, damos gracias nuevamente por el privilegio de abrir tu palabra, de leer en ella, Señor. Padre, pedimos que hables a nuestros corazones, que el mensaje de tu palabra llegue al corazón de cada uno de tus hijos, de cada uno de tus siervos, Señor. Y también, Padre, que en esta tarde podamos nosotros regocijarnos sabiendo, Señor, que estamos en tu presencia, que tú estás ahí con nosotros. Gracias por ello, Padre. Ruego, Señor, que me uses para tu honra y tu gloria, Padre, que tú recibas toda la honra y la gloria. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Bien, esa tarde, hermanos, como ya mencioné, el verso que acabamos de leer al final habla acerca de quién es Dios. El salmista dice: Dios es nuestro amparo. Él estaba consciente de quién era Dios para él. Entonces nosotros necesitamos saber quién es Dios para nosotros. Y la pregunta es: ¿quién es Dios? Y el tema que quiero compartir con ustedes, hermanos, en esta tarde es para el creyente, para el cristiano. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios para usted? ¿Qué significa? Dijo el salmista: para mí es nuestro amparo. Él es nuestro amparo. Entonces, él comenzó bien al reconocer qué significa Dios en su vida. Por eso es que cada creyente, hermanos, cada uno de nosotros, es necesario que para nosotros los cristianos podamos entender y tener bien claro, hermanos, el concepto de lo que significa Dios para nosotros en nuestras vidas. ¿Qué significa Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿O qué es Dios para nosotros? Debemos de decir, hermanos, que podemos encontrar a la luz de la Escritura varias cosas que la Biblia nos enseña de lo que significa Dios para nosotros. Y en esta tarde quiero darle algunas de ellas, además de otras muchas más, como la que ya mencioné hace un momento. Hay otras más que la Biblia nos enseña, así que vamos a estar tocando algunas cuantas de estas verdades que la Biblia nos enseña sobre qué es Dios para nosotros. Para el cristiano, hermanos, Dios
es su fortaleza. Vamos a comenzar por decir que Dios es la fortaleza para el creyente. Nosotros como cristianos tenemos una lucha cada día nos desgastamos, cada día luchamos. La Biblia dice que nosotros tenemos un enemigo y ese enemigo está luchando día tras día. Él no para, él no tiene días de descansos. El enemigo, el diablo, está buscando de cómo destruir al cristiano, cómo quitarle su fe y desanimarlo de las cosas de Dios. Por lo que nosotros tenemos una lucha todos los días. Por esa razón que nosotros tenemos que encontrar, hermanos, la fortaleza en nuestro Dios. En el capítulo 46 de este mismo libro, de los Salmos, el capítulo 46, vaya ahí por favor. El versículo número 1 dice la Escritura: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Cierto que hemos sido, hermanos, de alguna manera hemos luchado, hemos batallado y hemos desgastado nuestras fuerzas en las cosas del Señor. Para algunos que ya tenemos algunos años en el camino de Dios, sabemos de lo que estamos hablando. Hemos pasado por tantas cosas. ¿Cuántas veces hemos estado al borde, hermanos, de abandonarlo todo? Sin embargo, contábamos con la presencia de nuestro Dios, quien es nuestra fortaleza. Él es el que nos fortalece. Y me gusta lo que dijo Isaías en el capítulo 40, hermanos. Vaya ahí por favor también al libro de Isaías, capítulo número 40. Tenemos otra porción de la Escritura que nos ayuda a entender sobre este tema tan importante. El versículo 29, capítulo número 40, versículo 29. Dice la Escritura de la siguiente manera: Él da esfuerzo al cansado. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos estado en esa misma situación? Nos hemos cansado. Hay gente que está cansada. Algunas personas se han cansado ya en el camino. Pero qué bendición saber que contamos con nuestro Dios, quien es nuestra fortaleza. Y Él dice: Él da esfuerzo al cansado. Y luego añade el versículo diciendo: y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Me gusta este texto. Me gusta este versículo porque este verso nos ayuda a nosotros a comprender la grandeza y el poder de Dios. ¿De dónde saca Dios? ¿Cómo le hace el Señor para multiplicar lo que no existe? Este sin duda alguna es el gran poder de Dios. Porque si nosotros no teníamos fuerza, ¿cómo las multiplicó el Señor? Yo creo que es bien importante esto, hermanos. Necesitamos conocer a nuestro Dios porque Él es nuestra fortaleza. En otras palabras, Él interviene para que nosotros que no teníamos fuerzas, Él pudiera hacer las cosas en nosotros. El versículo 30 dice: los jóvenes, los mancebos se fatigan y se cansan. Dice: y los jóvenes flaquean y caen. Mas los que esperan en Jehová, el versículo 31, tendrán nuevas fuerzas. Me gusta esta afirmación. Los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Esto me hace pensar que cuántas veces, hermanos, no hemos llegado al borde del día, hermanos, ya con un cansancio extremo. Pero al día siguiente estamos tan frescos, hermanos, para iniciar el nuevo día, solo con la fortaleza de nuestro Dios. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice: levantarán las alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Por eso que para nosotros los cristianos, Dios es, hermanos, nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Número 2, para el cristiano, hermanos, Dios también es su libertador. En el capítulo 18 de los Salmos, vamos a regresar al libro de los Salmos, por favor. Salmos capítulo número 18, por favor, vaya ahí. Mire lo que dice la palabra del Señor, el versículo número 2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fuerte mío, en Él confiaré, escudo mío y el cuerno de mi salvación, mi refugio. Me gustan todas las palabras mío, porque esto nos hace pensar cuando nosotros nos hemos apoderado de la verdad de Dios.
Dios es personal. Dios no se descuida de nadie, hermanos. Él está atento para cada uno de nosotros. Él es mi Dios. ¿Recuerdan cuando el Señor, a través del salmista David, en el capítulo 23 de este mismo libro de los Salmos, el versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, mi pastor. En otras palabras, el salmista lo que está diciendo: me estoy apropiando de el pastor, Él es mío. Y cada uno de nosotros contamos con nuestro libertador, el que nos libera. Ahora, ¿por qué necesitamos un libertador? Porque, hermanos, estábamos esclavos por el pecado. El único que nos pudo libertar fue el Señor, y todo aquel que en este momento se encuentre atado a las cadenas del pecado, a las cadenas del vicio, esclavos de las tentaciones que no pueden dejar, el único que los puede librar es el Señor. Él es el libertador. Dice la Biblia también en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 8, el versículo 32. Juan capítulo 8, versículo número 32. Vaya ahí, por favor. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. En el capítulo 14, el versículo 6, dice ahí que Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad. Cuando conoce la verdad, estamos hablando de conocer a Dios. El Señor Jesucristo es Dios. Entonces, cuando conocemos a Cristo y conocemos la verdad nos viene a libertar. Versículo 33 dice: y respondiéronle: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace o practica el pecado es siervo del pecado. Esa es la esclavitud de la cual Cristo nos quiere liberar. Es de donde Dios nos liberó, aquellos que le entregamos nuestra vida. Gracias a Dios, para algunos hace ya mucho tiempo. En lo personal, hace más de 40 años. Estamos hablando de 46 años atrás. Y Dios me liberó de las cadenas del pecado. Por eso dice el Señor aquí que a cualquiera que practica el pecado es siervo del pecado. Y cuando eres siervo del pecado no puedes abandonar el pecado. Por eso es importante que necesites, que puedas tener un libertador. Y luego el verso 35 dice: y el siervo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. El verso 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias a Dios por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Él es nuestro libertador. Pero también para el cristiano, hermanos, Dios es su refugio. Él también es su refugio. En el capítulo 46 de los Salmos, vamos a buscar nuevamente el libro de los Salmos. Esta tarde estaremos usando mucho el libro de los Salmos, capítulo 46. Vaya ahí, por favor, al versículo número 11. Salmos 46, 11. Jehová de los ejércitos es con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él es nuestro refugio. ¿Por qué necesitamos un refugio? Es porque el diablo, desde el día que nosotros, hermanos, le entregamos nuestra vida, el diablo continúa detrás de nosotros. Cada día, hermanos, el diablo la emprende contra nosotros. Está buscando de qué manera detenernos. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y el versículo 10, que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Él quiere matar, él quiere hurtar y él quiere destruir. Por eso necesitamos un refugio. Hay que refugiarnos en Dios. Hay que escondernos en Dios. En la antigüedad el Señor estableció para su pueblo que se levantaran algunas ciudades de refugio, para que cuando alguien fuera perseguido se metiera a ese lugar, en esa ciudad, y mientras él viviera en la ciudad de refugio, nadie le podía hacer daño. Nosotros necesitamos ese refugio, y ese refugio es nuestro Dios, porque el diablo continúa atacando nuestra vida. Más adelante en este mismo libro, pero el capítulo 91, otro de los capítulos interesantes de la palabra de Dios, hermanos, capítulo 91 de los Salmos. Mire lo que dice el versículo 1, por favor. El que habita al abrigo del Altísimo
Morará bajo la sombra del Omnipotente. Habla de un resguardo completo. Cuando uno entra al abrigo del Altísimo, entra a los lugares más secretos de Dios donde nadie puede entrar. El diablo no nos encontrará ahí, porque estaremos seguros, dice el versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, dice la santa palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos escondidos en nuestro refugio. Él es nuestro refugio. Para el cristiano, Dios es su refugio. Y hay una cuarta cosa para el cristiano, hermanos. Para el cristiano también Dios es su escudo. Es su escudo. Los ataques del diablo siguen fuertemente sobre cada creyente, hermanos. Demos de vuelta hacia atrás a nuestra Biblia, es el capítulo 84 de los Salmos, el versículo número 11. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Salmo 84, 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que en integridad andan. Él es nuestro escudo, pero me gusta lo que dice el versículo al principio. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Dos cosas menciona el salmista aquí. Sol y escudo. Esto, hermanos, significa simplemente un espléndido escudo. Un escudo grandioso, enorme, que nos protege de todo. Necesitamos un escudo. Cuando llueve necesitamos un paraguas. Cuando hay demasiado sol necesitamos una sombrilla. Necesitamos algo que nos proteja. Necesitamos la protección de Dios y Él es nuestro escudo. Pero hay algo más. Nosotros, todos los cristianos, somos atacados, hermanos, todos los días. Todos los días el diablo está lanzando sus dardos de fuego. Está atacando a cada creyente, a cada cristiano. Por eso necesitamos un gran escudo y Dios es nuestro escudo. Si vemos una cita más en el capítulo 6 de Efesios, en el Nuevo Testamento, hermanos, acá en Efesios, el capítulo 6, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. El versículo número 16, mire lo que dice aquí. Hablando de la armadura de Dios. Dios nos ha dejado su armadura para que nosotros, hermanos, podamos combatir contra el enemigo. Tenemos una lucha feroz contra un enemigo. No es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. El versículo 10 dice, sobre todo, hay que ponerse las botas, el calzado, hay que ponerse el cinto, hay que ponerse la coraza, hay que ponerse el casco, pero dice sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Hay que, hermanos, tomar el escudo. Dios es nuestro escudo. Él es el que, hermanos, genera en nosotros la fe para que podamos proseguir, para que podamos continuar. El diablo va a seguir atacándonos, pero necesitamos un escudo de protección. Las lanzas, las espadas y las flechas no podrán penetrar porque estamos, hermanos, protegidos con el escudo que es nuestro Dios. Él protege, hermanos, protege nuestra vida. El salmista David en el capítulo número 4 y versículo 8 de los Salmos, él ahí mencionó: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y cuando él escribía esta parte del texto, hermanos, era cuando era perseguido y sin embargo él pudo saber que Dios estaba con él. Así que gracias a Dios por ser nuestro escudo. Una cosa más que es Dios para nosotros, para el cristiano, Dios también es su torre fuerte.
El capítulo 61, versículo 3 del libro de los Salmos. Regresemos a los Salmos una vez más. Salmos capítulo 61. Vamos a buscar ese capítulo, por favor. Capítulo número 61 y el versículo número 3. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor: porque tú has sido mi refugio. Eres mi refugio, ya mencionamos. Y luego dice, y torre de fortaleza delante del enemigo. Torre de fortaleza, torre fuerte. Hermanos, las torres, todos los imperios a través de los siglos, hermanos, para mostrar su poderío, levantaban grandes torres, grandes edificios, simplemente para mostrar que tenían poder. Había un poderío en ellos. Hermanos, cuando el salmista escribió acerca de que Dios es la torre de fortaleza, nuestra torre fuerte, hermanos, él estaba hablando que no hay nadie más grande que nuestro Dios, que Él todo lo puede. No hay ningún enemigo más grande que nuestro Dios, que pueda más que con nuestro Dios. Por eso dijera el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Él es nuestra torre fuerte, hermanos. Allá por el capítulo 17 del primer libro de Samuel, leemos rápidamente, hermanos, ese versículo. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Aquí encontramos una partecita de la historia cuando David se enfrentó a Goliat, un hombre alto, bastante grande, comparado con el joven David en ese tiempo. Capítulo 17, versículo 45. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. En otras palabras, David no veía al gigante. David miraba a Dios, el más alto, la torre fuerte para David. Hermanos, no es tan grande el problema. Y cuando el problema parece grande, deberías de decirle como David: aunque el problema sea grande, nuestro Dios es mucho más grande. Él es la torre fuerte en quien podemos confiar. Pero además, hermanos, para el cristiano, Dios también es su luz. Él es su luz. Dice el capítulo 27 de los Salmos, nuevamente, hermanos, regresemos ahí. Salmos, nuevamente ahora el capítulo 27 y el versículo 1. Mire lo que dice la escritura, la palabra de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Él es la luz y mi salvación. Si hay algo que necesitamos en este momento y en todo tiempo, hermanos, es la luz de Dios. Entender por dónde vamos. El mundo está en tinieblas. Y la verdad que cuando estábamos sin Cristo, nosotros transitábamos este mundo en tinieblas. No sabíamos a dónde íbamos. Pero el día que conocimos a Cristo, nosotros llegamos a la luz. Y la luz, hermano, resplandeció en nosotros. Y ahora Él es nuestra salvación. Qué importante es que nosotros conozcamos esa luz. En el capítulo número 8 del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. Nuevamente busquemos ahí, por favor. Juan capítulo número 8 y mire el versículo número 12. Dice la palabra del Señor: y les habló Jesús otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Qué interesante, hermanos, que con nosotros los cristianos, cuando conocemos a Cristo, ahora ya no andamos en tinieblas. Ahora andamos en la luz porque hemos conocido la luz. En Romanos capítulo 13, por favor, un poquito más adelante en sus Biblias, Romanos capítulo número 13. Mira el versículo número 12 de la santa palabra de Dios. Dice así la escritura: la noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues, saquemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Es tiempo de vivir en la luz, porque Dios es luz. En Él no hay tinieblas y los cristianos no podemos y no debemos de andar en las tinieblas.
En el capítulo número 5 de la carta de Pablo a los Efesios, otro texto rápidamente, hermanos. Efesios capítulo número 5 y el versículo número 8. Mire lo que dice acá la palabra del Señor. Porque en otro tiempo erais tinieblas, nosotros éramos tinieblas en el tiempo pasado, mas ahora sois luz en el Señor. Por lo tanto se espera que debemos de andar como hijos de luz. Si Dios es luz para el creyente, nosotros debemos de vivir entonces en la luz. Y por último, hermanos, para el cristiano, Dios también es su porción, es su parte que le corresponde. Capítulo 73, nuevamente en el libro de los Salmos. Vamos ahí, por favor, Salmo. Nuevamente busquemos este hermoso libro, hermanos. Capítulo número 73, 73. Salmos capítulo 73. Mire el versículo número 26, por favor. Dice: mi carne y mi corazón desfallecen. Es verdad, nuestra carne se cansa. Y luego dice: mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. La roca de mi salvación y mi porción es Jehová, es Dios para siempre. Él es mi porción. Me gusta esto, hermanos, porque si lo comparamos con lo que dijera Jeremías allá en el libro de Lamentaciones, si son tan amables, busquemos también esa otra cita, hermanos. Lamentaciones capítulo número 3. Mire lo que dijo aquí Jeremías en el capítulo 3, el versículo 24. Esto es lo que escribió Jeremías. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Aquí da la idea, hermanos, de que Dios es mi todo. Dios es mi todo. Yo no necesito nada más. Tengo a Dios, y el que tiene a Dios lo tiene todo. Es lo que está diciendo el salmista como Jeremías. Entendieron. Doy gracias a Dios por cuántos hombres, hermanos, a través de la historia, dejándolo todo, le siguieron. Dice la Biblia que simplemente nada más abandonaron sus trabajos para seguir al Señor. Y ellos dijeron: Él es mi todo, Él es mi porción. No necesito ninguna otra cosa más, hermanos. Qué bendición, hermanos, cuando los hombres entendemos, cuando los seres humanos, cuando los cristianos entendemos que cuando tenemos a Dios lo tenemos todo. Dejamos el afán, la preocupación de las cosas materiales, porque ahora vivimos para Dios y sabemos que de Dios lo tenemos todo. La Biblia dice, hermanos, que al mundo nosotros vinimos sin nada, y sin duda nada nos vamos a llevar. Así que todo lo material que consigamos en la tierra, hermanos, aquí se quedará. Todo se quedará aquí. Por lo tanto, necesitamos mantener nuestro corazón confiando plenamente en el Señor. Por eso dice el versículo: mi parte, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Él es el todo para nosotros. Pregunto, ¿qué es Dios para usted, hermano o hermana? ¿Qué es Dios para usted? ¿Ha considerado qué significa Dios para usted? ¿Cómo usted se desplaza día tras día? ¿Está metido en angustia, en desesperación? ¿Acaso no Él es su fortaleza? ¿No es Él su libertador? ¿Acaso no es Él su refugio? ¿No es Él también su escudo, su torre fuerte, su luz y su porción, su todo? Pues esto es lo que Dios espera que nosotros comprendamos. Debemos de continuar confiando en nuestro Dios. Debemos de continuar, hermanos, esperando en nuestro Dios, sabiendo que Él tendrá, hermanos, mejores cosas para nosotros que las cosas que hoy tenemos y las cosas por las que hoy, hermanos, pasamos. Todo cambiará. Gracias al Señor, hermanos. Este es el Dios en el cual nosotros confiamos. ¿Qué es Dios para usted?
Que esta sea la pregunta que nos llevemos en esta tarde en nuestros corazones y meditemos, hermanos. ¿Realmente Él es nuestra fortaleza? ¿Él es nuestro libertador? ¿Él es nuestro refugio, nuestro escudo, nuestra torre fuerte, nuestra luz, nuestra porción? Meditemos, hermanos, en lo que hemos escuchado en esta noche y Dios nos ayude a ponerlo todo esto en práctica. Oremos. Padre, damos gracias, sabiendo, Señor, que tu palabra ha sido compartida. Estamos delante de tu presencia y confiando, Señor, que tú has hablado. Pedimos, Señor, que continúes haciéndolo. Padre Santo, tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que siempre trae el fruto para lo que ha sido enviada. Pido por cada persona, por cada hermano, cada hermana que está escuchando en esta tarde. Padre, bendice sus almas, sus vidas. Que esto que se ha compartido pueda ser de grande aliento y estímulo para cada uno, comprendiendo, Señor, que tú significas mucho para nosotros. Tú eres nuestro todo. Gracias por ello, Señor. Continúa con nosotros, guárdanos en tu mano. Confiamos en ti. Mantenemos, Señor, nuestra fe en ti. Seguimos esperando en ti, Señor. Nada, Señor, nos detiene. Ninguna cosa, Señor, estropea nuestra fe porque estamos confiados en ti. Gracias por todo. En el bendito nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén.